Nuestra caminata, tras recorrer la calle donde estaba mi casa hasta la estación de ferrocarril de vía estrecha y luego otra calle larga que desembocaba en el puente sobre el río Bernesga, y antes de llegar a la carretera, flanqueada entonces por grandes masas de chopos, a cuya orilla se alzaba el pequeño edificio en que vivían mis abuelos, tenía como inevitable lugar de paso la fachada del antiguo convento de San Marcos. Este es el escenario de la infancia de uno de los mejores escritores y cuentistas de la literatura española. En su último libro ha querido recordar la imagen de León, aquella ciudad que le adoptó cuando era pequeño. Dibujante de las letras y apasionado de los cuentos, os presentamos a José María Merino. En 1972 publicó su primer libro, el poemario Sitio de Tarifa, y años después se inició en la prosa con Novela de Andrés Chod. Defensor del relato breve, Merino comenzó a escribir microrrelatos por encargo y después las historias de sus cuentos llegaron por sí solas. 2008 fue un año especial porque este escritor y poeta recibió el Premio Castilla y León de las Letras, pero además fue elegido académico de la Real Academia Española y ocupa desde entonces con orgullo el sillón de la M minúscula. En su último libro, Las antiparras del poeta burlón, recupera la figura de Quevedo de una forma muy curiosa y a la vez rememora su infancia en León. ¿Qué recuerda de aquellos años? En realidad, este libro es como un homenaje a una actividad muy concreta, que era el paseo que los domingos hacíamos mi padre y yo. Desde mi casa, vivíamos cerca de aquí, en la calle Padre Isla, hasta Trabajo del Camino, donde mi abuelo había hecho eso que ahora llamarían una casa con encanto, un albergue con encanto. Bueno, había hecho un pequeño, modesto restaurante y tal. Y entonces pasábamos por delante inveteradamente por delante del convento de San Marcos. Y el primer día mi padre me dijo: José María, aquí estuvo detenido, encerrado, preso don Francisco de Quevedo. Y dije yo: ¿Quevedo el de los chistes? Porque entonces solo conocíamos al Quevedo de los chistes un poco sucios, un poco, en fin, excrementicios. Y entonces mi padre me dijo: hombre, por favor, ¿pero qué os enseñan en el colegio? Quevedo, el gran poeta. Y esa imagen siempre ha quedado en mí, ¿no? El protagonista, fascinado con Quevedo, comienza a emularle y así escribe sonetos contra sus compañeros. ¿Por qué lo hace? A mí se me ocurrió que este protagonista sublima, digamos, esa crueldad ordinaria en una crueldad artística. Él intenta imitar pues, el mundo satírico de Quevedo, el mundo satírico del siglo de oro, ¿no? Y bueno, y se pone efectivamente a escribir poemas, sonetos y burlescos, metiéndose con compañeros, profesores y quien se ponga por delante, ¿no? Me quité las antiparras, me las guardé en el bolsillo, me las llevé a casa y allí las lijé con una lima de uñas que le escamoteé a mi hermana antes de limpiarlas con mucho cuidado, de manera que, aunque no conseguí quitarles del todo el óxido, al menos dejé lisa su superficie y ya no me hacían daño al sujetármelas en la nariz. Les mostré mi rostro adornado con aquel aditamento a los compañeros más cercanos, que encontraban muy divertido lo estrafalario de las enormes gafas en mi cara. «¡Qué tío, maroto!», me decía Sendo, entonces mi mejor amigo. «Pareces uno de esos médicos antiguos de las Ilustraciones. Solo necesitas un gorro picudo». «¿No parezco Quevedo?», pregunté yo decepcionado. «Hombre, para parecer Quevedo te faltan muchas cosas. El bigote, la perilla, la melena y la cara de persona mayor, claro». Otro libro muy reciente es Historias de otro lugar, que recopila más de 60 de sus cuentos. ¿Cuáles son los temas principales que aborda y por qué ha querido hacer ahora una recopilación de esos cuentos? Porque tal vez desde una perspectiva histórica lo lógico es hacer una antología, seleccionar unos cuentos frente a otros. Pero a mí me dieron la posibilidad de sacar los cuentos completos y no lo dudé ni un instante. Es un libro muy gordo, son 700 y pico páginas, pero bueno, ahí están todos los cuentos, digamos, canónicos, largos o no microrelatos que yo he escrito hasta ahora. ¿Y qué hay en mis cuentos? Bueno, pues yo creo que el tema recurrente de mis cuentos es la extrañeza frente a la realidad, que yo creo que es el tema de la literatura, es decir, lo raro que es todo, ¿no? Como narrador, ¿cree que se ha perdido actualmente ese gusto por narrar los cuentos?
Yo creo que sigue habiendo estupendos y seguirá habiendo estupendos narradores de cuentos literarios. Es decir, el cuento literario no hay que olvidar que en España empieza en el siglo XIII, empieza con Calila Edimna, es decir, que llevamos un montón de siglos. Otra cosa es que los lectores lo quieran leer o no. ¿Los cuentos de qué autores recuerda con más admiración, con más anhelo? Siempre para mí una pregunta de ese tipo es muy difícil, porque a mí los libros y los autores me vienen como en bandadas. Pero efectivamente recuerdo con especial cariño un libro que todavía conservo de Aguilar, de la editorial Aguilar, que se titulaba Cuentos viejos de la vieja España. Ahí estaban un poco todos los cuentos desde Calila Edimna, Juan de Timoneda, en fin, había muchos cuentos de la tradición que a mí despertaron mi interés, pues eso, entre la niñez y la adolescencia. Por la rareza, eran cuentos cortitos, ¿no? Ha llevado a algunas de sus obras su fascinación por el mundo latinoamericano. ¿Qué tiene de especial ese mundo para usted? En América yo tuve una sensación sorprendente porque era estar siendo yo y estar siendo distinto. Estar hablando mi lengua, pero estar escuchándola con otras melodías. Estar en paisajes familiares y al mismo tiempo estar en paisajes selváticos. O sea, para mí fue una revelación la primera vez que fui. Y a partir de ahí empecé a interesarme mucho por el tema americano. Es decir, ¿por qué aquí se habla mi lengua? ¿Y por qué se habla con estos matices? Empecé a estudiar a los cronistas de Indias, que me apasionaron, descubrí a don Bernal Díaz del Castillo y descubrí pues, a todos los demás, a Fray Bartolomé de las Casas, a Fray Bernardino de Sahagún. Yo por eso tengo una relación profunda con América como de algo que me pertenece y al mismo tiempo me es ajeno. No sé explicarlo mejor, ¿no? Profundamente identificado y al mismo tiempo sabiendo que es diferente, pero que es una feliz diferencia porque hace que tengamos pues un mundo hispánico tan rico, tan distinto, en fin, que es un patrimonio maravilloso para todos, ¿no? Para todos los que hablamos esta lengua.